Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestra casa de la retroinformática. Bienvenidos a Parcela Digital. Soy Manuel Yaca y aquí, en este canal, compartiré con ustedes la historia de la informática. Bueno, en ocasiones también dejo espacio a la informática moderna. Aquí y ahora empieza un nuevo vídeo. Para acceder y revivir el mundo de la retroinformática, el mundo de la informática clásica de los ordenadores personales de los años 70, 80 o incluso los años 90, no es necesario tener, por ejemplo, tener físicamente esto. Un ZX Spectrum 16K del año 1982, que además tiene embalaje original y funciona perfectamente. No es necesario. Tampoco es necesario tener un Philips VG8010, un MSX del año 1984, que fue muy popular. Ni un Canon V20 como este del año 1984. Otro ordenador MSX, aunque este no era totalmente MSX, le faltaba algo, el puerto de impresión, para cumplir toda la especificación. Ni tener un Epson portátil del año 1989 como este, que de portátil tenía poco, y con este se podía hacer bíceps y brazo perfectamente de lo que pesa. Y mucho menos necesito tener un portátil del mundo PC del año 1990 como este, que ya era más pequeño, más ligero, pero aún así ocupaba bastante. Para acceder al mundo de la informática clásica o de la retroinformática no necesito tampoco un ratón como los que había en los años 80, puerto serie 9 pines. No necesito nada de esto físico. No necesito ninguno de estos componentes físicos. ¿Por qué? Porque tengo unos emuladores maravillosos que te llevan a aquella época. Y el objetivo de este vídeo es compartir la lista de mis 7 emuladores preferidos. Los emuladores que yo suelo utilizar para acceder a lo que es el mundo de la informática clásica. Estos ordenadores que he enseñado ahora los tengo porque soy coleccionista de equipos antiguos. Es una pequeña parte de mi colección. Pero cuando decido investigar o acceder a un mundo, no busco un ordenador de estos, lo recupero, monto todo lo que tengo que montar alrededor para poder trabajar, sino que me busco un emulador. Utilizo un PC moderno y ahí ejecuto los emuladores y busco todas las técnicas posibles para ejecutar software antiguo de ese equipo o para ver cómo funcionaba. Y aquí en este vídeo voy a mostrar 7 emuladores que para mí son imprescindibles para cualquier persona que quiera acceder al mundo de la informática clásica. Aquí empieza el vídeo. Si les está gustando este vídeo, pueden suscribirse al canal de YouTube de Parcela Digital para recibir notificaciones de próximas publicaciones. Voy a compartir en orden cronológico la lista de los 7 emuladores de ordenadores antiguos, de ordenadores de la retroinformática que yo más utilizo. Voy a empezar de la emulación del ordenador más antiguo al más moderno. Y por eso voy a empezar por el emulador del Altair 8800, un ordenador de 1975 basado en kit que no llevaba pantalla originalmente y que solo contaba un panel con luces y con unos switches para programar. En Parcela Digital ya subí en el pasado un vídeo donde mostraba el funcionamiento básico de un Altair 8800, cómo se almacenaba en memoria y cómo se programaba. Y para ello utilicé el emulador que voy a compartir ahora en este vídeo. El emulador del Altair 8800 es una web, es online. Por lo tanto, solo requiere acceso a internet y un navegador. Es el que estamos viendo aquí. Mediante aquí se puede ver, mediante este emulador podemos programar y grabar las direcciones de memoria en formato hexadecimal, con todos los bytes que puede utilizar o que soporta. Lógicamente, hay que saber cómo se programa, hay que tener mucho conocimiento de la estructura del funcionamiento interno de este ordenador para saber cómo se programa. Pero como ya dije en la introducción de este apartado, en su momento subí un vídeo donde muestro básicamente cómo se establece, por ejemplo, un byte y cómo se almacena en una posición concreta de memoria del ordenador. El emulador es lo que vemos aquí en pantalla. Lo podemos apagar, lo podemos encender y podemos ejecutar, depositar para almacenar, examinar para obtener un valor, podemos hacer un reset, podemos utilizarlo tal cual lo vemos en pantalla.
es una fotografía realista de lo que era el panel básico del ordenador Altair 8800. El siguiente emulador emula a un ordenador del año 1981, un ordenador de 8 bits británico, el BBC Micro, que fue muy famoso en aquellos años y fue un equipo muy interesante. Este es otro emulador web. Simplemente tenemos que ir a una página web, que es esta, virtualbbcmic.ro, o sea, BBC Micro, y aquí accedemos a un emulador muy interesante. Así sería el ordenador del año 1981 con su monitor y con su pantalla, y aquí directamente ya podemos teclear. No necesitamos nada especial, podemos pulsar intro, no sé qué comandos acepta esta máquina. Bueno, CLS, por ejemplo, limpiaría la pantalla. List, entiendo que listaría el programa si lo hay, que no lo hay. Y después aquí tenemos una serie de funciones para el display. Podemos cargar algún juego, por ejemplo el Elite. Lo está cargando. Tienen introducidos en su interior algunos videojuegos. Aquí lo vemos. Y podríamos jugar con el teclado de nuestro ordenador o con el teclado, porque si yo pulso en el ordenador la G, vemos que aquí se pulsa, o con este teclado que tenemos aquí. Esto sería un emulador 3D muy realista y muy interesante del famoso BBC Micro de 1981. Los siguientes ordenadores protagonista de esta lista de emuladores son 3 y son de un fabricante mítico como fue Commodore. Estamos hablando, por ejemplo, del Commodore 64 del año 1982, incluso de algunos modelos anteriores al año 1982. Esta aplicación, que es un software, no es algo online, se llama BrickBox. Esta es la única de pago, que es totalmente de pago. Aquí aparece el precio y se ofrece en Steam. Permite ejecutar una emulación de 3 ordenadores míticos de la marca Commodore. El Commodore PET de 1977, uno de los 3 primeros ordenadores personales comerciales de la historia, del Commodore VIC-20 de 1980 y del Commodore 64 de 1982. Es hiperrealista, pero como ya he dicho, es de pago. Hay que pagar y descargarla e instalarla en Windows. Aquí vemos en ejecución la aplicación BrickBox y ahora le damos a continuar y me permite seleccionar qué ordenador quiero emular. Y es hiperrealista, como ya he dicho. Por ejemplo, vamos a ir al más antiguo, al Commodore PET del año 1977, Commodore PET 2001. Aquí tenemos ya la emulación y esta emulación es maravillosa. Aquí podemos sacar discos, introducirlos, podemos encender el ordenador aquí, podemos teclear con nuestro teclado o con este teclado que podemos acercar. Aquí tenemos el interfaz de cinta, donde se puede meter la cinta. Es hiperrealista. Podemos acercar la pantalla. Este es el del Commodore PET. Pero podemos acceder a cualquiera de los ordenadores. Al más moderno de estos 3, del año 1982. El modelo de ordenador más vendido de la historia. Con unas ventas entre 17 y 20 millones de unidades. Aquí vemos también el Commodore 64, que aquí podemos ampliar, aquí se puede encender el monitor, aquí se puede encender el ordenador y lo veremos enseguida arrancado. Aquí está y aquí podemos teclear o podemos teclear con nuestro teclado. Podemos volver atrás, aquí tenemos interfaz de cinta, aquí tenemos incluso un joystick, tenemos una unidad de disco, es una maravilla. El BrickBox lo compré en su momento para precisamente ejecutar unas emulaciones y hacer unos vídeos para la parcela digital de cada uno de estos ordenadores. Me parece una emulación increíble, recordando que es una aplicación de pago. El siguiente emulador de la lista se llama Retro Virtual Machine. Es otra aplicación que me parece maravillosa, que es gratuita, se puede descargar aquí para diferentes sistemas operativos y es una aplicación de escritorio. Por ejemplo, en Windows hay que instalarla y desde el Windows se ejecuta. Aquí tenemos Retro Virtual Machine ejecutado. Yo lo he utilizado para algún vídeo de parcela digital, para emular alguno de estos equipos que vemos aquí. Podemos ver que podemos crear una máquina, podemos abrir una máquina de las que ya tengamos grabadas o podemos crear
y tenemos muchos modelos. Tenemos el mítico Astral CPC, tenemos MSX, tenemos Sega, tenemos Coleco y tenemos ZX Spectrum. Aquí vamos y vemos la máquina ZX Spectrum, por ejemplo. Aquí tenemos diferentes variantes, podemos coger una de las últimas y podemos elegir incluso varios tipos de ROMs. Aquí le damos un nombre y automáticamente nos abre la máquina, la podemos encender aquí y aquí tenemos esa emulación. Después tenemos un montón de opciones. En la parte superior podemos cargar cinta, podemos cargar desde unidad de disco, podemos también acceder al teclado, por ejemplo. Es una maravilla. Aquí, por ejemplo, podemos arrancar otro ordenador mítico. Aquí tengo, por ejemplo, esta máquina que tiene, vemos aquí lo que era el ordenador. Esta máquina tiene ejecutado el videojuego La Abadía del Crimen. Es maravilloso este emulador. Contiene muchas máquinas, como hemos visto, de los años 80, máquinas de 8 bits míticas, como vemos aquí. Exactamente. Las máquinas que podemos ejecutar. Es un emulador que merece mucho la pena. A todo este software de emulación que estamos viendo en este vídeo, existen unos complementos físicos que sí que puede ser interesante tener. Por ejemplo, si tengo un videojuego en cinta como este, en cinta cassette, el Match Day 2 para MSX del año 1987, me puede interesar tener, por ejemplo, este dispositivo que es moderno, no es nada antiguo. Aquí tiene un pulsador y es un lector de cinta cassette que tiene un cable USB y lo puedo enchufar a cualquier PC moderno y pasar información mediante el cable USB, mediante el puerto USB. ¿Y para qué quiero esto? Pues por ejemplo, para trasladar todo el software que hay aquí grabado, trasladarlo en un WAV o un MP3 al ordenador y después poder ejecutar ese software digital desde un emulador. Este es un dispositivo bastante interesante que se encuentra fácil a la venta. También en muchas ocasiones necesitamos leer disquetes de 3,5 pulgadas. Como vemos, este por ejemplo es un disquete del MS2 6.0 original de Microsoft, de los años 90, de los primeros años 90. Entonces en ese caso vamos a necesitar una unidad de disco externa USB de 3,5 para poder leerlos. Pero cuidado, aquí tengo otra, son dos. Esta solo lee y esta lee y graba. Me puede interesar una unidad que sea capaz de leer y de grabar en el disquete. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de las disqueteras que se venden en USB son lectoras. No hay tantas que también graben. Esta solo lee y esta lee y graba. La idea es poder tener esto en un ordenador para introducir un disquete y con los emuladores poder hacer algo con esa información. Un dispositivo muy interesante. En un momento dado también me puede interesar conectar discos duros antiguos. Este es un disco duro IDE con un conector de 40 pines a la controladora y con un conector de corriente Molex. Las fuentes de alimentaciones modernas ya no traen Molex, aunque se pueden comprar convertidores de la alimentación SATA a Molex, pero no lo traen de serie y las placas base modernas tampoco utilizan este controlador de 40 pines. Utilizan serie lata cuando no utilizan discos duros sólidos que ya van directamente integrados en la placa. Por lo tanto, para poder utilizar este disco duro en un ordenador tendría que buscarme uno antiguo que tenga todo esto para conectarlo, encender el antiguo y trabajar a través del antiguo. Pero si quiero utilizar el emulador, por ejemplo un emulador de MS2 antiguo, y si quiero leer este disco duro, puedo tener alguna herramienta física que me ayude a hacerlo. En este caso tengo este dispositivo que me permite conectarlo a un puerto USB-C del ordenador y aquí me permite conectar discos duros modernos serie lata. Aquí me permite conectar discos duros antiguos de 40 pines, los IDEs. Y por aquí me permite conectar discos duros de portátiles, que son unos conectores más pequeños. Y a la vez, por este otro lado, puedo conectar la energía aquí y puedo sacar un conector Molex para alimentar con lo que reciba del USB, alimentar el disco duro y con este extraigo los datos. Con esto puedo conectar un disco duro antiguo a un ordenador moderno y sacar la información o revisarla ya sea con un emulador o sin emulador. Es una herramienta bastante interesante. Una arquitectura de ordenadores muy famosa en los años 80 fue el sistema MSX de 1983
creado en Japón de la mano de Microsoft Japón. Fue el primer intento de crear un estándar dentro de los microordenadores, dentro de la informática personal. Y fueron ordenadores muy populares a lo largo de los años 80. Porque independientemente de quién lo fabricara, un ordenador MSX era totalmente compatible al 100% con cualquier otro, igual también MSX de otro fabricante cualquiera. Y aquí comparto OpenMSX, un emulador del sistema MSX que también es un software que hay que descargar e instalar en el Windows, por ejemplo, y que permite una emulación muy interesante de muchos modelos de ordenadores MSX y con diferentes características. Aquí he arrancado el OpenMSX, esta versión, voy al menú y aquí puedo indicarle un hardware y puedo cambiar de máquina. Y tengo un montón de máquinas para elegir. Por ejemplo, este Canon V20, que tengo yo un ordenador que es del año 1983-1984. Aquí arrancaría lo que sería, hacemos un CLS, hacemos un list, podemos programar. Estamos ya emulando una máquina MSX, concretamente el Canon V20 del año 1984. Este emulador también es muy interesante. Me parece muy interesante. No me puedo olvidar del mundo PC, que fue evolucionando desde el año 1981, cuando fue lanzado el primer IBM PC, hasta que se estandarizó. Desaparecieron todo tipo de arquitecturas y se quedó el mundo PC y los ordenadores Apple. Y el mundo PC es lo que tenemos hoy en día. Por eso también voy a compartir un emulador de MS2 para recordar el mundo PC antiguo de los años 80. Claro, nos preguntamos, ¿y por qué vamos a recuperar el MS2? Ya tenemos el Windows, que incluso tiene un CMD, una línea de comandos que nos recuerda a ese MS2. Pero es que hay muchas aplicaciones de los años 80 que no funcionan en las versiones modernas de Windows, en las versiones de 64 bits. En las versiones de 64 bits, como el Windows 11, todavía podemos ejecutar aplicaciones de 32 bits, que son de casi última generación también. En realidad, las aplicaciones de los años 80 y de la mayor parte de los años 90 eran de 16 bits y ya no se pueden ejecutar en sistemas operativos Windows modernos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Utilizamos el DOSBoss. El DOSBoss es gratuito también y es una aplicación que descargamos e instalamos en el ordenador, en el Windows. Es una aplicación de escritorio. Aquí he ejecutado el DOSBoss. Aquí tenemos una ejecución, una emulación de un sistema operativo MS2 de los años 80 o primeros años 90. Lo primero que tengo que hacer es montar una unidad C y le digo la ruta real de mi disco duro donde la voy a montar. Ya está, entonces ahora tenemos un C que podemos ya ejecutar programas, acceder a los directorios, ejecutar un dir, y yo aquí podría ejecutar programas, por ejemplo, de 16 bits, que ya no me funcionarían en un Windows 11. Por lo tanto, esto es una especie de emulación, es un emulador también. El DOSBoss lo utilizo mucho para ejecutar aplicaciones antiguas que ya no me funcionan con el Windows 11. El siguiente emulador de la lista en realidad no es un emulador, es un soporte de máquina virtual. Podemos crear con este software máquinas virtuales y es muy conocido y muy popular. Es el Oracle VirtualBox. El Oracle VirtualBox para uso personal es completamente gratuito, es de código abierto, pero tiene también algunas licencias de pago. Normalmente yo uso la versión gratuita y está muy bien porque esto me permite recuperar máquinas antiguas para instalar software antiguo y hacerlo más a medida que en el DOSBoss. En el DOSBoss hago una emulación de un sistema operativo pero con unas características base. En cambio, en el Oracle VirtualBox me puedo crear mis propias máquinas, incluso para otros sistemas operativos que no son DOS, para un BIOS o para un Unix, para cualquier otro sistema operativo de aquellos años 80 que no sea el MS2. Aquí tengo arrancado el Oracle VirtualBox y vemos que aquí tengo 3 máquinas creadas por mí. Tengo otra que utilicé para un vídeo de Parcela Digital donde mostré el sistema operativo de los 90 llamado BEOX. Aquí vemos que sí arranca el BEOS y aquí tenemos el sistema operativo arrancado. Y aquí tengo la máquina virtual Retro 2, que esta la creé para un vídeo subido a Parcela Digital donde muestro todo el código fuente de un sistema operativo base hecho en ensamblador.
toda la parte de lo que es el bootloader y el kernel muy básico. Y aquí se ve cómo está arrancando el kernel. Esto, como ya he dicho, no es un emulador, pero me permite crear máquinas antiguas e instalar software antiguo, y lo meto en el mismo grupo de emuladores y es una de las aplicaciones que más utilizo. Aquí en este vídeo he compartido con ustedes los 7 emuladores de ordenadores antiguos, de microordenadores de la retroinformática que más utilizo. Espero que este vídeo les haya gustado. En la web parceladigital.com, además de los videoblogs, también se comparten vídeos cortos, podcasts y artículos en texto donde se continúa recuperando la historia de la informática. Nos vemos en el próximo vídeo.